Muchísimas gracias, doctor, por esa gran charla histórica sobre cómo evolucionaron las asociaciones y cómo evolucionó esta, yo llamo, tan noble profesión que nosotros practicamos. Muchas gracias por la introducción también. Ni yo me sabía tantas, pero bueno. Yo me acuerdo muy bien, mi papá fue parte también con don Fernando, fundadores de Alpar, hace ya algunos años, y él nunca se perdía una convención, una plática, algo. Y algo muy particular que siempre pasaba con él es que pues yo me quedaba a veces trabajando, aprendiendo en la empresa, y yo sabía que cada vez que iba a regresar, venía, yo no sabía, o sea, me daba miedo y me daba emoción porque venía con tantas ideas y con tantas nuevas cosas que quería implementar y que todo lo quería para mañana, y uno, ok, y venía como renovado, venía con como esta energía que yo sé que todos aquí han sentido cuando venimos a este tipo de asociación, de convenciones, de intercambio de ideas. Pero lo que sí es súper importante es que depende de cada uno de nosotros qué tanto provecho sacamos a cada una de estas reuniones. Cada interacción que tenemos con alguien, yo no les puedo decir cuánto he aprendido en 4 días que he estado aquí. Ha sido increíble. Y hablando de aquí, los quiero felicitar por esta ciudad que ha sido lindísima. Pues yo sé que no todos son de Medellín, son de todo Colombia, pero es un país lindísimo. Y Medellín ha sido no solo algo hermoso para mí conocer, sino también algo impresionantemente educativo. Y agradezco a todas las personas que han abierto sus corazones y sobre todo sus empresas y me han platicado. Y es un poco lo que les quiero platicar, es cada interacción tiene algo positivo y estas asociaciones eso hacen. Esta asociatividad realmente crea esa fusión de ideas, pero para salir al futuro. Si ustedes vemos la plática de don Fernando, incluso términos que se usaban que tal vez hoy no usaríamos, pero ha sido en todos estos uniones que hemos tenido donde hemos ido evolucionando y avanzando por el bien de las familias que servimos. Y nuevamente, depende cada uno de nosotros cómo lo aprovechamos. Y ese es algo súper importante para mí de mencionar. Solo no sé si está el... Yo me imagino que sí. Sí, ese es. Gracias. Y con ese espíritu, estoy seguro que hace 36 años fue que se fundó Alpar. Yo estuve hace 3 días con el doctor Tamayo, Jorge Tamayo, me imagino que muchos de ustedes lo conocen o han tenido referencia, y le preguntaba, doctor, platíqueme de Alpar, porque en realidad, y yo con mucho honor y mucha honra estoy aquí frente a ustedes, pero no soy de los fundadores, y entonces hay cosas que pues de antes que no sabía, y ha sido una historia súper interesante, pero el objetivo fue el que fue tan increíble y fue cabalmente un objetivo súper ambicioso. Y ahí me di cuenta de un poco de lo que estaba hablando. El doctor me contaba que era la asociación, la ANPAR, la Asociación Nacional, y que por eso evolucionó a ALPAR, la Asociación Latinoamericana. Y decía, bueno, ya no lo vamos a hacer solo en Colombia, que de hecho, con orgullo para todos, ALPAR nació en este bellísimo país por esa tradición funeraria que acabamos de ver impresionante. Y ustedes son un referente increíble mundial sobre este tema. Y el doctor me decía, bueno, fuimos muy ambiciosos y ya no queríamos solo una asociación nacional, sino una asociación latinoamericana,
que representara el sector. Y hay un dicho que a mí me encanta muchísimo y dice: si tus sueños no te dan miedo, es porque no son suficientemente grandes. Y estoy seguro que eso fue mucho de esa mentalidad en ese momento. Y le preguntábamos: ¿y cómo hicieron para que vinieran? No, pues fuimos. Y no es en esa época, estamos hablando mediados, finales de los 80, no era con el celular que convocábamos, no estaba el famoso Zoom que nos ayudaba, sino ellos viajaron y fueron a varios países de América Latina. Por fortuna fueron a Guatemala, ahí conocieron a mi señor padre y convocaron. Y con esa sed de conocimiento, con esa sed de querer informarse, de hacer las cosas mejor, fue que empezaron con Alpar. La primera convención fue en Cartagena y me dice el doctor: pues vinieron, llegaron, empezaron ahí y llegaron y tuvieron la primera convención representada, como vemos acá, con 48 empresas de 9 países. La primera fue, pues para mí, para esa época, es mucho esto, es ese reto que todos sentimos todo el tiempo a querer ser mejor, a ir avanzando. Y empezaron acá durante ya 36 años, como vimos en el slide anterior. En esta época las cosas fueron de una forma, se hacían de una forma. Y durante estos 36 años ha sido una evolución impresionante en todo nuestro sector, y lo que viene es también increíble. ¿Y dónde es donde se aprende esto? ¿Dónde es donde se intercambian estas ideas? ¿Dónde es donde innovamos? Es acá, en este tipo de convenciones, en este tipo de reuniones. Y eso fue lo que fue pasando. Yo empecé a participar en Alpar en el 2015, en Río, fue una convención en Río de Janeiro, y fue algo que para mí marcó muchísimo. Soy de una filosofía, como ustedes, de educarse todo el tiempo. Ayer lo hablábamos en la plática, nos lo comentábamos. Y hay otro dicho muy bueno, que va mucho en lo que nosotros hacemos: si no estás creciendo, te estás muriendo. Y básicamente eso es lo que hace este tipo de asociaciones y asociatividad. Como les comentaba, Alpar empezó en Colombia. Los primeros 3 presidentes fueron de Alpar. Luego tuvimos a Teresa durante muchos años de Bolivia, a Juan Pablo de Chile, y con mucha humildad, pero mucha honra, he estado yo ahora con Alpar, y ha sido experiencias buenísimas. No voy a leer los párrafos completos, pero hay algunas cosas y que compartimos con muchas asociaciones. Y en la misión del Alpar, algo que siempre ha sido súper importante es unir. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Voy a hablar un poco más sobre esa palabra adelante. Un continuo aprendizaje, sana competencia. Esto es súper importante. La mayoría de países que yo conozco, realmente existe eso. Y eso es algo que debe de existir, porque al final de cuentas, el único beneficiado son las familias que nosotros servimos. Ahí es donde esto es importantísimo. Y es donde realmente casi que es una cruzada por hacerlo. Porque muchas veces nos encontramos con... Ayer hablábamos de la rehumanización en la plática del doctor que nos habló, y eso en realidad es algo que en esta profesión es fundamental, porque es el peor día de la vida de una persona cuando estamos con ellos, y el actuar inhumanamente y inéticamente de verdad es uno de los actos más aborrecidos que puede existir, porque solo hay una oportunidad para que esa familia pueda despedirse. Y eso es algo que platicamos muchísimo
en todas las asociaciones y en Alpar. Una colaboración, la ética y un sentido de pertenencia. El doctor fue su primera oración. Esto crea eso, ese sentido de pertenencia, ese sentido de que aquí valen mis ideas, aquí valen muchísimo las ideas de los demás, me siento cómodo, me siento bien y voy con todas estas ideas a implementarlas, a hacerlas. Es una revitalización buenísima, pero eso depende de cada uno, como lo mencioné. En la visión del Alpar está proyectado como una asociación líder. Eso es lo que siempre ha querido Alpar en cuanto a las diferentes actividades que se hacen. En un ámbito mundial, sí es cierto, empezó como latinoamericana, pero en realidad hoy ha crecido y es una asociación pues, muy reconocida mundialmente gracias a la labor de todos estos presidentes que vimos anteriormente. Y buscar eliminar fronteras geográficas. Al final de cuentas, todos, como dicen, pues, seguramente ya lo digo, todos se quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir, ¿verdad? Pero nosotros aquí estamos para esas familias. No hay fronteras. Al final de cuentas, duele igual. Al final de cuentas, las familias nos necesitan igual. Y al final de cuentas, tenemos una responsabilidad social de las más importantes que hay. Y esto también que hablábamos ayer de la ritualización. Eso sabemos que no es un tema únicamente de porque somos funerarios y queremos ritualizar y vender. No, eso es un tema social importantísimo. Sabemos que las personas que no viven dignamente su duelo, ellos van a tener problemas grandísimos en su vida. Y nosotros somos su primer contacto en el inicio de ese proceso que puede durar muchos años. Y en eso creo que no hay fronteras. En eso creo que es más una unión de cómo poder cada vez hacer las cosas mejor para esas familias, cómo ser cada vez más humanos con esas familias. Estos son los objetivos que se ha trazado Alpar y es proponer que los miembros cumplan lícitamente sus deberes y obligaciones, promover la cooperación entre los miembros, capacitar, servir, promover. Todas estas son palabras que hemos escuchado y que estoy seguro que todas las siguientes pláticas que oigamos de una forma u otra las vamos a escuchar en lo que es una asociación. Porque aquí debe de quedar todo atrás y lo único que debe haber es ese espíritu de beneficio mutuo y de conocimiento grande. Después de 36 años, vieron, empezamos con 9 países, con Alpar hay 25. Yo no sé si en ese sueño, en esa meta que daba miedo en esa época, pensaron pues, que iban a ser ya más países y representatividad en todo el mundo. Esto es el tema de la asociación, pero hay muchas actividades que Alpar hace, como el Mundo Unido por la Vida, donde son mucho más países, son los 5 continentes que participan. Al final, simplemente por el beneficio de recordar a las personas que se nos fueron antes. Y la palabra unir es una que quería platicar acá. Yo soy muy fiel creyente que toda empresa, toda persona, todo el mundo debe tener un propósito, una razón por la que existe y está en este mundo. De hecho, sabemos que cuando trabajamos el duelo con personas, una de las principales funciones del terapista es ayudar a esa persona a encontrar un propósito por lo cual seguir. Pero en realidad debe de haber un propósito de todo lo que hacemos. Cada empresa debe tener un propósito. Es algo que yo digo, es lo que a mí me motiva todas las mañanas para levantarme y tratar de dar lo mejor de mí en el día, como mi propósito personal. Pero las empresas también, ¿por qué? Es una parte de la cultura de una empresa donde todos unidos trabajamos para un propósito, para lo que para cada quien signifique. Lo mismo pensamos en Alpar. Y buscamos cuál es el propósito del Alpar, por qué existe Alpar, si lo resumiéramos en una sola palabra. Es unir. Y realmente se aplica para cualquier otra asociación si lo vemos así. Es unir esfuerzos, unir criterios,
unir personas. Sabemos que parte importantísima de todo esto es la interacción con las personas. Y esta unión es lo que realmente nos ha movido muchísimo. También con los valores, que es la integridad, es importantísimo y que todos los miembros lo pensemos, una mejora continua. Lo vimos, esta historia fue interesantísima, la que acabamos de escuchar. Es increíble y de verdad mi admiración a su conocimiento, don Fernando, porque como ayer nos decía Isabel Antier, que usted tiene una memoria increíble, de verdad impresionante, pero esa historia nos ha traído a entender la mejora continua que hay. Hoy hay una gran mejora, hoy hay muchísimo nuevo que hacemos. Imagínense lo que viene con la tecnología. En la pandemia vivimos eso, o sea, nos virtualizamos, homenajes virtuales y todo. Y si algo tiene esta profesión es que nos adaptamos. ¿Y por qué? Porque siempre queremos ser mejores. Un gran liderazgo y lealtad. Importantísimo todo esto. Alpar también creó una promesa de marca y al final ayudamos a maximizar el éxito de su empresa. Alpar ha sido algo, esta asociación, algo que ha tratado todo el tiempo y es con todo esto que hablé a maximizar. Y aquí hay algunos ejemplos de lo que se hacen. Eventos educativos, se hacen eventos educativos pues alrededor de todo Latinoamérica y de hecho del mundo. Se hacen 2 eventos al año. Uno se hace en conjunto con alguna otra asociación mundial y otra es un evento propio de Alpar que se hace en algún país de América Latina. El siguiente será en Costa Rica, no tan lejos de acá, así que todos bienvenidos a participar. Este es fundamental en todo lo que hacemos, es esa interacción. Yo no puedo decirles cuánto yo he aprendido y he podido aplicar en todas estas interacciones. Y de verdad, solo esta semana estuve de visita en algunos lugares como San Vicente, ayer en el cementerio, en todos lados uno absorbe tanto y sí, hoy entiendo a mi papá de lo que hablaba antes. Yo ya quiero regresar y el lunes ya saben todos que voy a rezar con todo este montón de ideas locas y cosas que queremos implementar y hacer. Y de eso se trata. Y ojalá que todos ustedes también, porque siempre hay mucho que aprender. Alpar pues, trata de dar mucho prestigio. El pertenecer al par es algo que las empresas lo han visto como algo que da una imagen por todo lo que hablamos ayer, porque tenemos cierta ética, ciertos valores, ciertos comportamientos que realmente tratamos que todos manejen. Acercamiento a nivel mundial. Ha sido súper interesante conocer otras culturas y traer esa información también para nosotros. O sea, si nosotros sabemos que los rituales y la cultura es diferente dentro de un mismo país, diferente en una ciudad grande y una ciudad pequeña o un poblado, en el mismo país son diferentes. Imagínense mundialmente, en China, de verdad es impresionante. Y hay tantos países, en África, en todos lados lo hacen diferente. Por ejemplo, África del Sur, me enteré de que solo los sábados hacen las inhumaciones y todo el resto de las semanas, pues las personas permanecen en las funerarias y el sábado es diferente. Si es bueno o es malo, no sé, es cultural, pero siempre hay algo que uno puede sacar de eso. Sabemos que hay otros países donde el ritual funerario pues es 2 semanas tal vez después que la persona fallece. Nosotros no, nosotros es inmediatamente, pero todo eso ayuda a todo el mundo a ir entendiendo y sobre todo ir implementando cosas excelentes. Hay información especializada que se traslada y hay muchísimas relaciones, como les decía, internacionales de las cuales Alpar ha participado y pertenece. Y eso es algo que realmente ha sido muchísimo beneficio para los asociados. En esas promesas de marca, estos son los ejemplos de lo que sucede. Entonces, muchas veces preguntan algún referente, dónde vamos, qué podemos hacer, dónde podemos aprender de esto y lo otro, y eso es algo que hemos logrado muy bien implementar en todas estas asociaciones. Dentro de todo lo que hacemos,
pensamos, ¿qué palabras nos relacionas? Formación, el conocimiento, el éxito empresarial y el prestigio. Y si yo pregunto aquí, si todos buscamos el éxito, todos vamos a decir que sí. Yo cuando veo muchas veces la palabra éxito, he encontrado muchísimas definiciones de lo que quiere decir éxito. Y hay una en particular que a mí me ha impactado mucho y la uso y la utilizo todo el tiempo, sobre todo con las fuerzas de ventas. Y al final sabemos que el éxito no es un destino, el éxito no es un lugar. Y decir, bueno, aquí ya llegué al éxito. El éxito es continuo y tal vez la palabra más apropiada es exitoso. Y hay una definición que se las voy a decir que a mí me ha encantado y que es que el éxito es un objetivo en movimiento que genera una versión muy positiva de la insatisfacción permanente. Se lo repito, el éxito es un objetivo en movimiento que genera una versión positiva de la insatisfacción permanente. Y eso debemos de tener filosofía cuando venimos acá. Porque sabemos que cada vez que obtenemos algo, después queremos algo más. Yo le digo a los vendedores, usted compra su carro nuevo, lo saca de agencia, ese día, ese mismo día quiere el modelo más grande, el modelo mejor, que ese día necesita hacer eso. Ese día su objetivo es nuevo ahora. Y eso es algo que realmente debe de impactarnos y es algo que siempre tenemos en la mente cuando creamos convenciones, cuando hacemos pláticas, que las personas puedan realmente retarse y poder decir, bueno, ahora puedo buscar más, implementar más. Hemos tenido conexiones internacionales realmente de verdad por todos lados. Han habido presidentes anteriores que han hecho una labor increíble en esta internacionalización de Alpar, de esta asociación que empezó con un sueño de unas personas aquí en Colombia, aquí en Medellín, y hoy es algo internacionalmente conocido. Como les mencionaba, en los 5 continentes. Actividades y eventos completamente educativos, de verdad, por todos lados. Pero se crearon estas categorías como el reconocimiento a los mejores. Las empresas tienen la oportunidad de llevar a sus mejores vendedores o a las personas que consideran y tener un reconocimiento de Alpar en nuestros eventos. Más adelante vamos a hablar del Día del Profesional Funerario, que quiero hablar un poquito más de eso. El reconocimiento a la trayectoria de las personas. Hay personas, y alguien lo mencionaba ayer en una plática que tuvimos en una inauguración, y decían que uno empieza en esta profesión y ya no hay otra. Y uno lo vive. Si uno realmente, un tiempo que lleva en esta profesión, y ustedes me van a entender perfectamente lo que estoy diciendo, cuando uno empieza y se vuelve funerario o algo dentro de la profesión, ya no hay otra, ya no hay más. Esto es. Y la gente, cuando a todos nos ha pasado que cuando vamos a empezar a trabajar aquí, o vamos a cenas, o vamos a algún evento, todos creen que somos de la familia Adams, ¿o no? Todo el mundo pregunta, ¿y los muertecitos? Y no sé, y el morbo, etcétera. Y no entienden realmente que para mí es una de las profesiones más nobles que existe en esta tierra. Lo que tenemos la oportunidad de hacer para las familias es increíble. Y por eso creamos el Día del Profesional Funerario que vamos a ver más adelante. Y el reconocimiento a esa trayectoria, que lo que mencionaba es, hay personas de años, o sea, por eso mismo, porque no vemos otro lugar a donde ir o otra profesión que nos llene lo que esta nos llena, que nos dé la humildad que esta profesión nos da, que nos da el conocimiento real de lo que es la vida. Yo me acuerdo que nosotros vemos todos los días unos casos increíbles, tragedias, etcétera. Yo me acuerdo que todos los días, yo cuando me despedía de mis hijas, ahora ya crecieron, viven en otros lados, pero en la mañana, cuando me despedía de mis hijas y les decía adiós,
Ellas no sabían y yo me despedía de ellas como que nunca más me fueran a ver. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que dicen no me pude despedir? Y eso es lo que nos da esto, todo ese conocimiento que tal vez es humanizarnos o rehumanizarnos más. Y las personas de fuera cabalmente creen diferente. O cuando no es la profesión donde más las personas quieran trabajar. Yo creo que pues cuando teníamos 12, 15 años, a menos que naciéramos en una familia de funerarios, tal vez ni ahí, pensábamos, no, yo lo que quiero hacer es un funerario. No, eso se dio, pero hoy agradecemos que se haya dado. El mundo unido por la vida que muchos conocemos y Alpar tiene unas tarifas muy exclusivas para otras asociaciones en esas negociaciones que se hicieron con otras asociaciones con ese beneficio adicional. Los proveedores tienen ventajas comerciales, se han hecho negociaciones. Hay mucha información, muchísima información en nuestras redes. En 6 idiomas el sitio web, cabalmente por esta internacionalización. Alpar hoy es miembro del Comité del Patrimonio Funerario Mundial con la Fiat IFTA. Esto es súper importante porque a través de la Fiat IFTA se pueden hacer muchísimas cosas sobre el patrimonio funerario. La historia que vimos hoy, todo eso es patrimonio. Hay países donde se celebra increíble, todos sabemos, México, y de hecho por la UNESCO sí está reconocido el patrimonio funerario del Día de Muertos, algo increíble. Durante varios años se hicieron el encuentro mundiales de la industria funeraria. Esto se ha logrado con Alpar. Desde el 2015 se han hecho los simposios en diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, como podrán ver aquí, Brasil, Guatemala, Dominicana, Uruguay, México, Panamá, Chile y próximamente en Costa Rica. Hago el anuncio. Vayan, es súper buenísimo. El Mundo Unido por la Vida es una iniciativa verdaderamente increíble. Me imagino que muchísimos de ustedes saben de qué se trata, pero básicamente es unir al mundo para que el mundo pueda dar un homenaje, un ritual a sus seres queridos. Lo cual, repito, sabemos es fundamental e importantísimo para el inicio de un proceso del duelo, para una mejor vida de las personas y las familias que servimos. Y aquí hay un ejemplo de lo que ha sucedido. No sé si tiene volumen. Vamos a... Yo siempre digo que cualquier cosa que uno haga, negocio, lo que sea que uno haga, siempre debe ser un gana, 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 y todas las partes implicadas deben de ganar. Porque si no, si hay alguien que no gana, no cuadra. Y el Mundo Unido por la Vida es algo así.
porque las empresas lo que hacen es invitar familias, invitar clientes para celebrar la vida. Pero obviamente las invitan y nuestras fuerzas de ventas tienen una gran oportunidad ahí de ventas, de cerrar negocios. Entonces es algo buenísimo para todo, literalmente todo el mundo. Cada vez hay más empresas, cada vez hay más países y cada vez hay unas cosas increíblemente creativas porque cada quien escoge cómo quiere hacer y dar un homenaje a la vida en ese momento. Esto es lo que les platicaba del reconocimiento, que es muy, muy importante. Todos los seminarios de capacitación, webinars, etcétera, hay varios al año que se hacen. Y el Día del Profesional Funerario, esto empezó hace 2 años, 3 años. Y realmente esto ha sido toda la vida lo que ha sucedido con nuestra industria y nuestra profesión. Pero en la pandemia realmente fue algo que resaltó tremendamente lo que hacemos como profesionales funerarios. En toda la historia que vimos, siempre ha habido personas. De hecho, siempre en la historia, antes de los egipcios, antes de todo, siempre han habido personas que hacen lo que nosotros hacemos y que ayudan a las personas en ese día tan difícil, el peor de la vida. Pero en pandemia resaltó muchísimo. ¿Cuántos videos, cuántas fotos, cuántas vivencias personales de todos nosotros, donde nuestros profesionales vestidos, yo les llamaba nuestros astronautas, como astronautas, yendo a hacer un retiro de una persona, cuando ni siquiera se podía tener una velación o una animación como la que conocimos? Ellos se volvían los familiares, el tío, el famoso tío que nos ayudó en todo el servicio. Ellos se volvían estas personas, ellos se volvían los de primera línea. Nosotros le llamamos, los profesionales de última línea, pero realmente eran de primera línea también, porque no era la persona que retiraban, era la familia que estaba ahí que ni siquiera podía seguir. Y ahí iban, vestidos de astronautas, tomando todas las precauciones, pero en realidad yendo en ese momento con esas familias a darles el consuelo que necesitaban. Y de esa manera vimos en todo el mundo que esta profesión realmente es de las más nobles. Yo sé que desde toda la vida lo hemos sabido, pero se notó muchísimo ahí. Y entonces decidimos crear el Día del Profesional Funerario, que se está haciendo gestión en la UNESCO para que se reconozca como parte mundial del profesional funerario, así como hay muchos días de otro tipo de industrias. Creo que esta es una que realmente merece por las personas que la representamos. Profesional funerario. Hoy te celebramos. En los 5 continentes, son muchas las personas que, como tú, conforman los equipos de trabajo en las empresas de la industria funeraria, atendiendo a las familias en sus momentos más difíciles. Eres un profesional funerario que guía y acompaña a las familias, ayudándoles a rendir el mejor homenaje a la vida de sus seres amados. A través de tu labor, que es esencial para la comunidad, día a día honras la vida de quienes ya partieron, brindando consuelo a sus seres queridos, a través de un servicio cálido y humano que dignifica la vida y la muerte. Porque cuando las palabras no son suficiente consuelo, ofreces una mano amiga para reconfortar y ayudar a las personas, cuidando de cada detalle. Hoy honramos y celebramos la labor de todos los profesionales funerarios y les agradecemos por atender el llamado de servicio con vocación. ¡Feliz Día Profesional Funerario! Y ha sido muy, muy, muy
lindo este último video, pues, o esta acción de reconocer esa labor impresionante que realmente todos hacemos. Yo quisiera agradecer muchísimo a Remanso por la invitación. En realidad me agrada muchísimo estar acá. A don Fernando, realmente la amabilidad es increíble, su hospitalidad, muchísimas gracias. A pues, todas las personas acá, Medellín, increíble. Y realmente saquemos provecho de todo esto. Es algo que nos debe, y no me canso de insistir, ayudar muchísimo en toda asociatividad. Y realmente no estoy hablando de Remanso nada más, no estoy hablando de Alpar nada más, estoy hablando de todas. Por eso me parece excelente que vengan varias asociaciones a hablar, y entre más puedan asistir, entre más puedan ir, mejor. El doctor Tamayo me decía ayer, bueno, yo te conté la historia, ¿y qué viene? Y realmente es muy difícil la respuesta. Cada uno tenemos pensamientos diferentes, criterios diferentes, que la inteligencia artificial, que el internet, que la cremación, que la alternativa, las alternativas a la cremación, muchas cosas. Lo que yo sí sé es que una empresa solita el futuro no la puede marcar. Es acá, en estos espacios, donde se va forjando el futuro para la mejor representación de nuestra industria. Así es que aprovechémoslo y muchísimas gracias.